En la línea telefónica, Alejandro Cepeda Velarde. Él es maestro en política pública por el Centro de Política Pública de la Johns Hopkins University y la Universidad de Pompeu Fabra, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Alejandro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Serena? Buen día, un saludo a ti y a tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada para compartirnos parte de lo que plasmas en tu columna que está publicada en Radio Sonora, y es cuestionarnos el estado de bienestar mexicano, que se habla bastante de ellos en discursos políticos, pero muchas veces no se entiende. Si te parece, Alejandro, empezamos por ahí. ¿Qué es el estado de bienestar? Sí, claro, pues como lo menciona en el escrito, ¿no? Por definición, para efectos prácticos, pues se define como la existencia de una responsabilidad estatal en asegurar un modo básico de bienestar para sus ciudadanos. Pues, ¿qué significa esto, no? Si nos vamos a una situación histórica, ¿no? Y vemos la transición del Estado liberal, que simplemente cubría las necesidades de mantener las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y de controlar el gobierno como tal, ¿no? Garantizando, por ejemplo, ciertos derechos simplemente civiles y políticos, y hasta nos vamos hasta el Estado social, en donde ya existe una responsabilidad estatal sobre garantizar cierto piso de seguridad, pues, ¿no? Brindando salud, brindando educación, ¿no? Que ha sido una transición muy fuerte, ¿no? En cuestiones de responsabilidad estatal. Claro, y me llama la atención, Alejandro, que también en tu columna plasmas y haces esta comparativa que de pronto se da con otros países, porque cuando se habla de estado de bienestar, y sobre todo en un país como el nuestro, como México, que sabemos que estamos a años luz quizá de países como Noruega u otros del mundo, que tienen niveles de bienestar altísimos, ahora sí, que hasta la persona que tiene el salario más bajo tiene un buen estado de bienestar, y pues en México lamentablemente todavía nos vemos a años luz de una situación similar. O sea, tenemos que ver el estado de bienestar también en comparativa de la actualidad en la que estamos, la realidad. Claro, como lo menciono también, cada vez que hablamos sobre estado de bienestar, pues tenemos esos modelos escandinavos, ¿no? De bienestar, siempre se nos viene a la imaginación, ¿no? Cuando hablamos del mismo estado de bienestar, pues los sistemas de salud escandinavos, las pensiones y seguros de desempleo de Europa continental, ¿no? Del sistema de salud, por ejemplo, de España, y pues yo creo que de todo aquello que se traduce en una vida digna, ¿no? Derivado de acciones de un gobierno. Y sí, en definitiva, creo que no existe solamente, o no podemos hablar de un solo estado de bienestar, ¿no? Pues tenemos que hablar de diversos estados de bienestar, y ya está bastante teorizado, ¿no? Hay ciertas categorizaciones o regímenes del estado de bienestar o tipologías, ¿no? Una de ellas es la de Spink-Andersen, ¿no? Que es entre la liberal, pues que tiene una asistencia social en función de medios económicos, ¿no? Pues son transferencias sociales modestas. La vez pasada estábamos platicando, ¿no? Sobre las transferencias sociales. El estado de bienestar corporativo, pues que está basado en la subsidiariedad, no, que simplemente corregir las deficiencias del mercado, no, las áreas del mercado. Y por último el socialdemócrata, no, que podemos encontrar en países pues como los escandinavos, que es una universalización de todos los servicios públicos, sí, con cierta calidad garantizada y financiada por impuestos generales. Tenemos otra categorización en donde nos afirma, por ejemplo, 3 pilares que conforman el estado de bienestar. Eso es importante porque cuando hablamos de estado de bienestar debemos de saber qué es lo que lo conforma como tal. Entonces, pues la teoría nos dice que esa es la salud, la educación y las pensiones. Se ha hablado sobre cuartos pilares de bienestar, ¿no? Diferentes, por ejemplo, ahora están manejando el tema de los cuidados, que es un debate muy interesante que se está dando ahorita. Cuando nos hablas de estos 3 pilares, Alejandro, y aterrizándolo ahora sí que a nuestro país, a México, hemos visto cambios ahora sí que nunca se habían visto, sobre todo con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una nueva visión de gobernar, que es una nueva visión de políticas públicas también que ya se están implementando, y justamente atacan estos 3 pilares de los que nos comentas: salud, educación y pensiones. ¿Ves realmente un cambio en el estado de bienestar hoy, 2022, en comparativa quizá a cualquier otro sexenio anterior? Claro, por ejemplo, en el caso de las pensiones, la universalización de las mismas caería dentro de un desarrollo de aspirar a
la categoría socialdemócrata, ¿no? Porque garantiza pues el derecho social a la pensión y no está vinculada a la cotización como tal para poder acceder a esa pensión, ¿no? Sería una pensión no contributiva. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es un gran avance, en mi parecer, para el desarrollo de un estado de bienestar, ¿no? De poder aspirar hacia un estado de bienestar acercado al socialdemócrata o acercado en sí a la categorización o régimen no socialdemócrata. Claro, y sobre todo que estos conceptos de los que se habla y que se escuchan muy bonito, estamos viendo que ya no solamente se está quedando en el discurso como antes pasaba, sino que ya lo estamos viendo reflejado en la práctica, y justamente las personas que han estado pendientes de Sonora Noticias AM les consta que hace un momento estuvimos platicando también con otro economista que nos comentaba el tema de las pensiones, cómo hace pues en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto estas pensiones ascendían a 500 pesos bimestrales. Hoy vemos que ya rondan por encima de los 3,000 pesos con pues esta perspectiva de que terminen en 6,000 pesos bimestrales. Esto evidentemente abonaría el estado de bienestar también, supongo, como lo plasmas en tu columna. Sí, no, completamente. De hecho, pues podemos ver, por ejemplo, que en sí esos resúmenes de que estaba platicando pues son basados en los conceptos de Stig Andersen, ¿no? Que están adaptados a países capitalistas europeos. Entonces lo que menciono en el artículo también es que realmente no podemos caer dentro de esas tipologías, pero por ejemplo las pensiones, en el caso de México ya tenemos Universidad de las Pensiones, ¿no? Que sería un elemento de la categoría socialdemócrata. Y anteriormente, por ejemplo, teníamos unos montos de los beneficios que eran más modestos de los que tenemos actualmente, que sería un elemento liberal como tal de las pensiones. Pero al momento de nosotros subir las pensiones, pues quedaríamos un poco adaptados a esa categoría socialdemócrata, ¿no? Que bien Stig Andersen nos la describe. Totalmente, y es importantísimo poder definir estos conceptos. Te lo agradezco muchísimo, Alejandro Cepeda, que hayas tomado esta conversación con nosotros, y recordarle también a toda nuestra audiencia que tu columna Estado de Bienestar Mexicano la pueden consultar en el www.radiosonora.com.mx. Alejandro, muchísimas gracias, que tengas excelente día. Excelente, muchas gracias a ti, Selena, que tengas buen día. Gracias, 7 de la mañana con 44 minutos.